Bueno, buenos días a todas y a todos. Disculpar el retraso del comienzo de la rueda de prensa, pero las agendas a veces están complicadas y hoy era un día de esos. Daros las gracias por vuestra asistencia un año más a la presentación de esta campaña de Vendimia Francesa, que desde la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT venimos realizando año tras año desde hace ya más de 30 años. En esta ocasión va a tomar la palabra el secretario general de la Federación, Mariano Oya, que os va a explicar un poco cuáles son las condiciones que deben tener los trabajadores y las trabajadoras españolas que se desplazan a Francia a esta campaña y más o menos el número de personas que se van a desplazar hasta nuestro país vecino. ¿Se me oye? Sí. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos un año más en este día de presentación de la campaña de la Vendimia Francesa. Es un punto de encuentro, es casi el inicio de las vacaciones de todos, menos para los 13.500 trabajadores y trabajadoras que este año pues, se van a desplazar a tierras francesas, a acometer, como cada año, pues este proceso de trabajo en el país vecino y que se conforman el grupo entre varias comunidades autónomas, entre ellas pues, Andalucía, que como viene siendo habitual es la comunidad autónoma más numerosa, que aporta 10.150 temporeros y temporeras, la Comunidad Valenciana, que aporta 900 trabajadores y trabajadoras, seguido de Murcia con 600, Castilla-La Mancha 400 y del resto de las comunidades, pues 1.450 trabajadores y trabajadoras. La campaña de la vendimia suele durar en torno a 20-25 días. Los trabajadores y trabajadoras españoles se desplazan a Francia, tienen una serie de compromisos cerrados, entre ellos que, por supuesto, pues no se puede trabajar por debajo del salario mínimo interprofesional de crecimiento francés, que viene siendo 11,65 euros la hora. También posiblemente tengan que realizar jornadas por encima de las 35 horas semanales y eso propiciaría pues, el que tuvieran la posibilidad de cobrar horas extras. Esta campaña viene siendo para nosotros un elemento fundamental para nuestra labor sindical como sindicato y a lo largo de los años venimos desplazándonos a acompañar a estos temporeros y temporeras a Francia. Una delegación de UGT-FICA se desplaza a acompañarles, a ayudarles, a visitarlos en el propio trabajo, a hacerles una función de asesoramiento, de apoyo, a explicarles cuáles son los problemas que se pueden encontrar y sobre todo las obligaciones que tienen que cumplir con ellos los empresarios de la vendimia francesa. Entre ellos pues, se les exige que tengan un contrato de trabajo, que evidentemente cumplan unas mínimas condiciones en materia de prevención y seguridad, que evidentemente tengan una zona donde poder vivir adecuada y nosotros ponemos a disposición de este colectivo, como todos los años, un teléfono gratuito para que puedan contactar con nosotros para cualquier duda que tengan. Ese teléfono es el 900-382-848, que evidentemente les da una posibilidad de apoyo directo, inmediato, ante cualquier eventualidad que les puedan surgir a estos trabajadores y trabajadoras. La verdad es que para nosotros el hecho de la campaña de la vendimia, en un momento donde los empresarios del sector agrario de nuestro país
se quejan de falta de mano de obra, pues es un elemento para señalar que evidentemente si 10.500, 13.500, 15.000 aproximadamente suelen ser casi todos los años trabajadores y trabajadoras de nuestro país se desplazan a un país vecino a trabajar, es porque les dan condiciones adecuadas que en su país pues no se les ofrece. Desde aquí hacemos un llamamiento a los empresarios del sector agrario para que, como les venimos demandando, pongan en marcha un convenio estatal del campo que homogeneice las condiciones de los trabajadores y trabajadoras del campo. Como sabéis, hace 2 meses tuvimos una concentración ante la puerta del Ministerio de Agricultura para reclamar, para exigir al Gobierno de España y, evidentemente, a las empresas, a las patronales, a Saja, a COAC, de nuestro país, que el sector del campo en nuestro país no es solamente los empresarios del campo, no son esos que vienen con tractores, sino que hay 750.000 trabajadores y trabajadoras en el sector del campo de nuestro país que sufren condiciones, en algunos casos casi de semiesclavitud, que no se les cumple ni siquiera el salario mínimo interprofesional que obliga a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, que tienen condiciones en algunos casos de, insisto, de habitabilidad absolutamente deplorables y que están en unas condiciones, muchos de ellos también emigrantes, de, insisto, casi se podría decir en algunos casos semiesclavitud. Por consiguiente, nosotros venimos demandando que se sienten a negociar un convenio estatal del campo, un convenio estatal que posibilite que exista un diálogo social fluido entre los trabajadores, los representantes de los trabajadores del campo y las empresas. Creemos que es imprescindible, así se lo reclamamos, el 11 de abril fue el día que tuvimos esa manifestación, así se lo hemos reclamado al Gobierno de España, se lo hemos reclamado al ministro Planas y es verdad que en esa reunión pues se adquirió compromiso por parte del Ministerio con los sindicatos convocantes, que fuimos UGT y Comisiones Obreras, para abrir una mesa de diálogo para intentar un observatorio en el sector el sector agrario para intentar que consigamos ese tan deseado, tan pedido convenio estatal del campo. Bueno, hay reivindicaciones que venimos pidiendo al Gobierno y venimos también pidiéndole a las patronales, que tienen que ver con las condiciones de estos trabajadores, con los problemas con su jubilación, con sus problemas en materia de seguridad y salud, con todos los problemas en materia de salarios, de incumplimientos. Bueno, creemos que hacen falta más y mejor inspección en el sector agroalimentario, pero especialmente el sector agrario de nuestro país, y evidentemente creemos que esta es una oportunidad cuando se inicia una campaña donde 15.000 trabajadores y trabajadoras de nuestro país se van fuera para demandar a esos empresarios que dicen que les falta mano de obra en nuestro país que se equiparen con las condiciones de los empresarios franceses y seguramente no tendrán esas problemáticas. Bueno, con esto yo he hecho el inicio de la rueda de prensa que, insisto, como cada año planteamos al inicio de la campaña y bueno, estamos a disposición. No sé si Lucía quiere aportar algo más o estamos a disposición de vuestras preguntas. A ver, yo solamente, bueno, pues deciros lo que siempre venimos reivindicando desde UGT-FICA, y es que los trabajadores, son las recomendaciones que les hacemos a los trabajadores y a las trabajadoras españolas que se desplazan a la vendimia, y es que no se desplacen nunca si contrata un origen, que busquen alojamiento, porque es verdad que en muchos de los casos se la facilita el patrón en Francia, pero no tienen obligación de hacerlo.
que no se desplacen por aquellos medios en los que se les pida algún tipo de prestación o contraprestación económica, bien por desplazamiento o porque tienen que pagar alguna tasa de traducción, porque suelen ser ofertas fraudulentas, y que siempre revisen el alta en la Seguridad Social francesa. Estas son las recomendaciones que hacemos siempre desde UGT-FICA para estas personas que se desplazan a Francia, no solo a la vendimia, sino también a la fruta. Y ahora sí, si tenéis alguna pregunta. Hola, buenos días. Belén Delgado, de FEAGRO. Les quería preguntar, ¿por qué creen que estos 13.500 es una cifra inferior a la de otros años? ¿Porque creen que se ha podido deber esa bajada en el número de vendimiadores? Y luego también ayer, tras el pacto, el anuncio que se hizo del pacto con agentes sociales sobre las pensiones, sobre la jubilación, les quería preguntar si en el sector agrario va a estar incluido finalmente dentro de esas personas que se pueden acoger a mejores condiciones en la jubilación anticipada y demás. Bien. ¿Ahora se oye? Sí. El motivo de que este año se haya reducido en 1.500 es el número de trabajadores que no van a acudir a la vendimia. Tiene dos causas. Una es el motivo de la sequía. La sequía pues ha generado un retraso en la campaña del viñedo en Francia, y eso ha generado que el número de trabajadores pues sea inferior. Y luego el otro elemento es que en Andalucía especialmente, que es donde venía el contingente mayor, pues estamos analizando y estamos comprobando que se está produciendo un cierto trasvase de trabajadores del sector agrario al sector de construcción. Como sabéis, en el sector de construcción ahora mismo el nivel de empleabilidad es alto, las condiciones son mejores, salariales, económicas, y eso es lo que ha posibilitado que sea un poco inferior el número de trabajadores que este año van a acudir desde Andalucía especialmente. Y luego, en relación al acuerdo ayer de pensiones, pues sí, va a afectar también al sector agroalimentario. Era una de las demandas nuestras. Desde UGT-FICA consideramos que se había producido alguna situación de olvido con, sobre todo, ciertas trabajadoras de la manipulación de alimentos, y con el acuerdo de ayer yo creo que queda bastante bien recogido y protegido también estas trabajadoras. Nosotros, por lo menos, manifestamos nuestra alegría con el acuerdo que se ha producido ayer. Se han recogido todas las pretensiones que desde UGT-FICA planteábamos, tanto en el contrato relevo, que era también una de las demandas que nosotros veníamos planteando, que sobre todo para el sector manufacturero, que para nuestra federación es un elemento muy importante. Creemos que se va a producir en muy poco tiempo un análisis de los coeficientes reductores de todos estos sectores que hemos pedido que se les apliquen coeficientes reductores por el motivo de la penosidad de sus tareas, de sus trabajos. Creemos que también la apertura que se hace a las mutuas es una apertura perfectamente delimitada. Van a seguir dando altas y bajas la seguridad social. Creemos que el acuerdo es un acuerdo que desarrolla el ANC que habíamos firmado en su momento entre el COE y nosotros, y comisiones, y desde ese punto de vista nosotros estamos muy satisfechos con el acuerdo al que se ha llegado. Creemos que se cumplen casi todos los objetivos que nos marcamos para esa mesa, y damos mayor protección a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Buenos días. Íñigo Inchustá, de Radio Nacional. Ha hablado de la necesidad de ese convenio colectivo de ámbito estatal. Es una larga reivindicación que viene de años atrás, con sentencias de Audiencia Nacional. Hubo contactos, si no recuerdo mal, a principio de año, pero luego se ha vuelto a parar.
¿Hay alguna manera de impulsarlo? ¿Van a tomar alguna medida? ¿Creen que después del verano sí se va a poder retomar? ¿Cómo está la situación? Bueno, nosotros en la concentración que hicimos el 11 de abril, pues el principal elemento reivindicativo era ese convenio estatal del campo. Hubo un avance importante en el 2016, quedó luego parado. Se han abierto algunas mesas en los últimos meses que nos dan una cierta esperanza de que las patronales del campo sean sensibles a la situación que tienen los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Como he dicho, hay problemas de falta de trabajadores, hay problemas de envejecimiento del sector agrario. Es un sector que todos recordaremos que en pandemia pues posibilitó que nadie sintiera que estamos realmente en una crisis pandémica. No faltaron nunca en nuestras casas los alimentos, alimento fresco, alimento cada mañana nos encontrábamos en nuestros frigoríficos como si hubiera sido por mor de una hada madrina, los frigoríficos llenos en plena crisis pandémica, porque el sector agrario, los trabajadores y las trabajadoras del campo, en ningún momento dejaron de acudir al trabajo diario para que los ciudadanos de nuestro país no tuvieran ninguna carencia alimentaria. Bueno, nosotros pedimos que esos trabajadores y esas trabajadoras, que son los peores maltratados de la actividad económica en nuestro país, que son los que tienen las peores condiciones laborales, económicas, sociales, que son trabajadores y trabajadoras, muchas de ellas en condiciones absolutamente deplorables, pues que en nuestro país pues las patronales del campo, que en este momento están teniendo ayudas económicas por parte del Gobierno de España a través de la PAC, 6.000 millones, y a través de ayudas directas con las reivindicaciones que han hecho sus tractoradas por toda España, otros 4.000 millones más que salen de todos los españoles y todas las españolas, que también tengan una sensibilidad con los trabajadores y las trabajadoras, porque sin trabajadores, sin esos 750.000 trabajadores que existen hoy en el sector agrario, no habrá sector agrario. Por muchos tractores que tengan y por mucho que se manifiesten por nuestras calles, si no hay 750.000 trabajadoras y trabajadores, insisto lo de trabajadoras porque hay muchísimas trabajadoras en el sector agrario en condiciones deplorables, pues difícilmente va a haber sector agrario, y si no hay sector agrario, no hay sector primario, en este país pues tendremos muchísimas dificultades. Y creemos que es una exigencia justa, adecuada, así se lo trasladamos al ministro Planas. El ministro Planas nos escuchó, dijo que iba a hacer gestiones con las patronales del sector agrario y evidentemente creemos que en el año 2024 que no haya un convenio estatal del campo en nuestro país, pues demuestra el nivel de esas patronales que yo creo que deberían de hacer un ejercicio de reflexión y de análisis de cómo está el sector y que puede todavía estar en situaciones peores si no hacemos nada. Nosotros no vamos a dejar de reivindicar ese convenio y no vamos a dejar de movilizarnos. Así se lo dijimos al ministro. Si consideramos que todo se ha quedado en palabras y no se avanza en nada de los compromisos que se adquirió, pues volveremos a movilizarnos y volveremos a llevar a miles de trabajadores a la puerta del Ministerio o a la puerta de las sedes de Asaja, que es una de las principales asociaciones patronales que más rechazan ese convenio general del campo, y volveremos a movilizarnos, sin ninguna duda. Hola. Sí, hola. Sí, soy Blanca Delgado de Castilla-La Mancha Media. Quería hacer varias preguntas. Una, respecto a los temporeros que van a ir de Castilla-La Mancha, este año son 400, el año pasado eran 450. Ahí también se está produciendo este tema de trasvase de la construcción, o a qué se debe que en Castilla-La Mancha vayan menos. También quería saber si tenéis un cálculo hecho de cuánto podrían ser los ingresos que al final de la vendimia se puede llevar un temporero cuando va a Francia, más o menos en, pues yo qué sé, 2.000 euros, lo que más o menos pueda ser.
usted. Y respecto a los fraudes, ¿recomendáis que pues la gente pues tenga cuidado porque puede haber fraudes? ¿Detectáis esos fraudes? ¿Hay gente que pues le engañan a la hora de irse a Francia? En cuanto al número de trabajadores, sí influye, porque están habiendo otras bases a otros sectores, que es lo que decía el secretario general, pero aparte las inclemencias climatológicas han hecho que vaya a haber menos producción en Francia. Entonces, eso también supone que se requiere menos mano de obra que salga de España para acometer esas labores. En cuanto a los ingresos, es que va a depender un poco también del número de días. Como decíamos al principio, la campaña suele durar entre 20 y 25 días y a veces lo que hacen los trabajadores y las trabajadoras es irse después, cuando finalizan la campaña del sur, se suben más hacia el norte para continuar con trabajos de vendimia. Entonces, la campaña te puede durar entre 40 o 50 días. Y luego también depende pues, si hacen horas extraordinarias o no hacen horas extraordinarias. Y luego hay que sumarle a todo eso el 10% en concepto de vacaciones. En una situación normal, sin trabajar demasiadas horas extras, aunque las van a hacer porque a ellos además les interesa, en una campaña de unos 25 días, con ese incremento del 10% en concepto de vacaciones, sí es posible que estén entre los 1.800 y los 2.000 euros. Y en cuanto a los fraudes, de momento nosotros no hemos detectado este año, pero sí es verdad que ha ocurrido. De hecho, hace un par de años hubo una serie de trabajadores de la provincia de Jaén a los que le exigieron una cantidad económica para el desplazamiento y se encontraron cuando llegaron al sitio y al lugar indicado y a la hora indicada que no tenían el autobús de desplazamiento. Entonces, sí existen esos fraudes. Sí, disculpa, quería hacer un par de cuestiones puntuales. ¿Todos los trabajadores, todos los vendimiadores que salen de España salen ya con contrato o vais precisamente porque hay una parte que va a buscar el trabajo en ese momento? Y luego, por retomar un poco lo del tema del convenio estatal, precisamente esta semana pasada se reunía UPA con el Ministerio de Seguridad Social e Inclusión por el tema de los inmigrantes. Va a haber una reforma del reglamento para, vía arraigo, seguir legalizando extranjeros. ¿Os parece que es una vía sensata y eso, evidentemente, que no contravenga lo que se está haciendo aquí, las necesidades que pueda tener el trabajador aquí? La mayoría de las personas que se desplazan a Francia lo hacen con contrato en origen, porque además el 90% de todas estas personas son repetidores y repetidoras. Lo que está ocurriendo habitualmente es que hay, por cada pueblo donde mayor número de personas se desplazan a Francia, es que hay una persona que se encarga de reclutar, entre comillas lo de reclutar, a la cuadrilla que se va a desplazar a Francia. Entonces, son ya personas repetidoras. En el caso de que haya alguna baja por motivos de jubilación o por motivos de que hayan encontrado un puesto de trabajo en España y no vayan a realizar esas labores en Francia, pues es esta persona encargada la que busca a otras que puedan cubrir esas vacantes que se han quedado descubiertas. Entonces, al final, la gran mayoría, siempre hay alguna persona que puede ir a la aventura, pero por eso nosotros siempre les recomendamos que no lo hagan y que vayan siempre a través de un contrato en origen, porque se pueden encontrar allí con que no tengan un puesto de trabajo. Y en relación a la segunda pregunta, nosotros, como sabéis, la UPA es una de las organizaciones que está incorporada dentro de la UGT. El planteamiento que desde la Ejecutiva Conferal, desde nuestro secretario general Pepe Álvarez lleva manifestando desde hace tiempo es que con 3 millones de parados, 2.700.000 que tenemos en nuestro país, pues hay que intentar que antes de traer trabajadores de fuera de España, pues que se produzca una incorporación de los trabajadores y las trabajadoras que hoy están en España sin papeles o en condiciones no
pseudo legales que se incorporen a los puestos de trabajo del sector agrario y de otros sectores, y que el arraigo por formación sea uno de los elementos fundamentales para la consecución de esa legalidad y esos papeles, y estamos absolutamente convencidos que tiene que ser una fórmula. Este sector es un sector que históricamente trae trabajadores desde fuera de España, no lo vamos a inventar. La campaña de la fresa en Huelva se produce casi al 70 al 80% con trabajadores que vienen de fuera de España. El resto, las campañas también de la fruta en Lleida pasa igual, o sea que es un sector donde acogemos muchísimos trabajadores de fuera y que eso va a seguir siendo una realidad, pero nosotros consideramos, junto con UPA, que es importante que el arraigo sea un elemento importante a la hora de hacer que estos trabajadores y trabajadoras que recurrentemente vienen a nuestro país pues puedan conseguir sus condiciones de normalidad y conseguir los papeles a través de esa fórmula. ¿Ninguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias. Gracias por acompañarnos un año más. Para nosotros este día es un día importante, como he dicho. Creemos que este contingente de trabajadores y trabajadoras que van fuera de nuestro país nos tiene que llevar a la reflexión a todos para entender de que si 15.000 trabajadores, 13.500 este año, se van, no es porque les guste irse fuera de nuestro país, es porque, evidentemente, las condiciones de los trabajos que realizan en nuestro país, en sus zonas donde viven, pues son absolutamente, iba a decir ruinosas, bueno, no voy a decir ruinosas, pero manifiestamente mejorables en relación a las condiciones que tienen estos trabajadores en Francia o incluso en Italia, que también a veces algún contingente se termina yendo también a la vendimia italiana. Así es que muchas gracias por acompañarnos y el año que viene pues estaremos aquí otra vez.